Entender cómo se calcula el puntaje ponderado, que va a depender de cada carrera y cada universidad. Saber que cada carrera y cada universidad van a tener ciertos cupos, que sumados al puntaje ponderado exigido, determinan un puntaje de corte, que nos da una referencia de cuál es el rendimiento que yo debiera tener para poder ser seleccionado en esa universidad, es algo que es fundamental entender con miras a qué. Con miras a cómo poder planificar mi estudio. Porque aquí hay algo súper importante. Los resultados que yo necesite van a depender de los objetivos que yo estoy buscando. No todos necesitan ser puntaje nacional. No todos necesitan tener sobre 700, 800 puntos en la prueba. Esto va a depender única y exclusivamente de la carrera, la universidad que quiero y también en este caso, del antecedente que ya tengo, que es en este caso el NEM y el ranking. Para entender esto les invito a considerar estos dos ejemplos. Partamos con el que ya hemos visto, Psicología en Lusach, en donde si yo miro las ponderaciones que las hemos revisado anteriormente, NEM ranking 40%, 25 comprensión lectora, 15 matemáticas, 10 historia. ¿Qué cosas debo empezar a tener presentes acá? Primero, ¿cuánto es la importancia de las notas? Si ustedes se fijan acá, la suma de NEM y ranking es un 50% de la postulación. Es decir, para Psicología en Lusach, y dicho sea de paso para casi todas las carreras en Lusach, las variables de notas y ranking pesan un 50%. El peso específico que la Universidad de Santiago le da a las notas del colegio es muy importante, en donde además premian a los mejores alumnos de cada colegio, puesto que el ranking vale un 40%. Pero acá viene el punto. Esto es válido para Psicología en Lusach. Porque si yo veo otra carrera, como por ejemplo Ingeniería en la Universidad de Chile, primero, nos percatamos que las ponderaciones son distintas. Donde además la prueba electiva es distinta. Para Psicología me piden Historia, para Ingeniería me piden Ciencias. Y en donde NEM Ranking valen 10 y 20%, Comprensión Lectora 10, Matemáticas 45, Ciencias 15. A diferencia de Lusach, en Ingeniería en la Universidad de Chile, la historia escolar pesa, pero pesa un 30%. Por lo tanto, primera conclusión, ¿cuánto pesan las notas? O dicho sea, o al revés, ¿cuánto pesa la prueba en la postulación a cada carrera y universidad? Es importante conocerlo. Para el caso de Lusach, acá la prueba vale un 50%, pero en Ingeniería en la Universidad de Chile vale un 70%. Por lo tanto, es importante tener esto presente para nuestra preparación. Además, ¿cuáles son las pruebas más importantes dentro de cada ítem, dentro de cada carrera? Si yo miro en el caso de Psicología en Lusach, claramente veo que mi prueba en donde me tiene que ir, donde tengo que apostar mis fichas, es la prueba de comprensión lectora. Pesa un 25% de la postulación. Si me voy a Ingeniería, vemos que comprensión lectora vale un 10%, pero tu prueba clave es matemáticas, donde vale un 45% de la postulación. Por ello que cuando uno empieza a planificar su estudio, si mis intereses son las ingenierías, lo que debiera empezar a percatarme es que en el caso de las ingenierías, la prueba de matemáticas tiende a tener un peso específico mayor. Por lo tanto, mi preparación debiese ir más orientada a esa prueba. En el caso de psicología, tenemos que la prueba de matemáticas solo vale un 15% y que las áreas humanistas en su conjunto, tanto comprensión lectora como historia, valen un 35%. Y así si yo empiezo a mirar cada carrera y cada universidad, dependiendo de dónde yo quiera estudiar, me voy a encontrar con que esos datos son relevantes para decidir cuál va a ser mi estrategia de estudio y cuáles son los resultados que debo obtener y cómo focalizar mi estrategia de estudio. Además, si veo los puntajes de corte, ya vimos que en el caso de Psicología en Lusach es 680,7, en el caso de Ingeniería en la Universidad de Chile es 718,75.
El puntaje de corte también es un antecedente que debe servirnos para poder planificar mi estudio. Puedo tener dos universidades con la misma estructura de puntaje ponderado, pero con puntajes de corte distintos. ¿Qué significa eso? Que en una de ellas quizá mi rendimiento para poder llegar ahí debe ser mayor que en el caso de otra. Revisar estos valores carrera por carrera, universidad por universidad, dependiendo de los intereses que yo tenga, es muy importante para poder determinar cuál va a ser mi estrategia de estudio. Téngase presente ciertas cosas en las postulaciones, como por ejemplo, reglas generales. 1. Todas las variables involucradas, es decir, NEM, ranking y cada una de las pruebas, como mínimo deben valer un 10%. Eso es una regla del proceso. ¿Qué significa esto? Significa que en ninguna carrera te vas a encontrar que la prueba de matemáticas pese un 5% o que el NEM pese un 8%. No. Como mínimo siempre va a pesar un 10%. Segundo, el sistema de admisión hoy día permite que la suma de NEM más ranking pueden llegar a ser hasta un 70%. Puede llegar a ser. Pero esto no significa que todas las carreras y todas las universidades van a pedir NEM y ranking donde la suma valga un 70%. Acá tenemos un ejemplo claro. Tenemos una carrera donde esto pesa un 50, que es bastante, y en otra que pesa un 30, pudiendo como mínimo llegar a pesar un 20. En general, las universidades todavía tienden a privilegiar el rendimiento de la prueba por sobre la historia escolar. Más datos de esto ustedes lo pueden encontrar en el material en el Excel que tenemos adjunto en Filat, donde están todas las carreras con todas las ponderaciones disponibles y van a poder ver cuál es el peso específico de una u otra variable. Por ello, la interpretación del puntaje ponderado tiene que ir en función de los intereses, de los objetivos que yo tengo y deben ser algo que hay que tomar en cuenta a la hora de planificar mi estudio. Porque si yo pienso en líneas generales, finalmente el puntaje ponderado no es más que una mezcla de NEM más ranking más los resultados que yo obtenga en la prueba. Ya hablamos que NEM y ranking, que son dos variables que van más o menos unidas, que efectivamente van a tener diferencias dependiendo del lugar donde yo esté en el colegio, pero si yo pongo un ejemplo de tengo un promedio 6, que eso me da un ranking, un NEM de 626, yo podría asumir como mínimo que mi ranking es 626. Con estos dos valores, lo que yo debiera hacer es planificar mis resultados en la PDT. Si yo ya sé que este va a ser mi NEM y este debiera ser como mínimo mi ranking, recordemos que si es mejor, bienvenido, pero por lo menos ya sé que menos de eso no voy a sacar, y sé que quiero estudiar ingeniería en la Chile, y sé que el puntaje de corte es 718,75, lo que debiera empezar yo a trabajar en base a estas ponderaciones es cuáles son los resultados que yo debiera tener para poder ser seleccionado en esta carrera. En esta o en la que ustedes elijan. En el próximo video vamos a hablar acerca de algo que es muy importante, que tiene que ver con el orden de la postulación. ¿Por qué es importante esto? Porque acá también jugamos con un factor de incertidumbre. No sabemos si eventualmente este puntaje se va a mantener, va a cambiar. Podemos estimar que ese es el orden de magnitud en el cual se mueve, pero para ello es importante saber que el orden de las postulaciones es fundamental para poder ser seleccionado en la carrera y universidad que yo busco. Que esté muy bien. Chao.